Continuamos contando pequeñas historias de nuestro rock. Hoy tenemos un invitado muy especial, Felipe Manrique, gran guitarrista, gran persona, gran amigo. Desde muy joven tuvo una formación autodidacta y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a ver qué nos cuenta de su propia historia. Inicios de la música, pues mi cuento en la música, pues era complejo porque yo vengo de una familia, pues, digamos, cristiana. Entonces, en esa época, son como los tabús, pues, ya, en cuestión al rock. Entonces, mi hermano mayor, pues, era la persona que ya escuchaba rock y él ya estaba, pues, como revelado, como ya yo escucho rock y mis papás no pueden hacer nada. Entonces uno, pues era inevitable, pues por ejemplo, el cuarto donde yo dormía era compartido con mi hermano, entonces si él escuchaba música, pues yo también la escuchaba. Entonces por ahí fue donde empezó como como la cosita, a llamar la atención. Al principio era, mucha música podía ser como medio escandalosa para uno, ¿cierto? De primerazo. El golpe es como, y actualmente pasa lo mismo, hay géneros, digamos como en el caso de los géneros más pesados, usted lo escucha de primerazo y eso escandaliza, uno dice, ¿qué es esto? Entonces, mi hermano igual escuchaba mucho rock en español, era como lo más suave, entonces puedo decir que como la primera influencia mía fue el rock en español, estamos hablando de Soda Stereo, por ejemplo. El glam, pues, lo que llamamos pues el glam, el hard rock, Guns N' Roses, Def Leppard, Poison, pues todo eso. Y en esa época pues existía lo que era Radioactiva y era Veracruz, creo que era en esa época, Veracruz Estéreo. Entonces uno escuchaba toda la música era en esas emisoras, ¿cierto? Yo tenía un radiecito, ni siquiera el Bolman en esos días, ni que apenas estaba como empezando a aparecer. Entonces era un radiecito y uno escuchaba ya la música con audífonos. Era un poco más, como más para que uno no se dieran cuenta en la casa. Yo mantenía mi radio. Era muy charro. El punto clave fue cuando mi hermano ya se metió como al cuento de la guitarra eléctrica. Y un día llegó con una guitarra, era de hecho prestada. Entonces, yo me acuerdo que llegó con la guitarra, le han prestado un amplificador de guitarra chiquito. Y ya hacía bulla con eso en la casa y eso a mí ya pues como que me llamó la atención y yo, esto suena pues interesante. Pero hay un punto también muy clave en la cuestión de enamorarme de esto y pues fue escuchar, todos eran cassettes, entonces mi hermano tenía un cassette, me acuerdo que el cassette que el lado A era de Joe Satriani y el lado B era de Steve Vai. Entonces yo nunca había escuchado música instrumental, o sea, pues que fuera solo guitarra. Entonces alguna vez encontré el cassette y lo puse a reproducir y a mí eso como que de una, me invadió. Pues porque ya sentí como la expresión, pues, o sea, no era como en la música normal, normalmente es como la voz, ¿cierto? Lo que llama la atención, pues las melodías y las letras. Era ya como sentir que por medio de solo la guitarra hubiera toda una expresión, pues que vos pudieras sentir un montón de cosas solo con la guitarra. Entonces ahí fue como ya, como el flechazo, ¿cierto? Entonces ese fue como el punto, pues, donde yo me enamoré. Cuando yo empecé no sé cuántos años llevaba, pero existía el conservatorio. En esa época era, creo que, en el Porvenir. Y teníamos un profesor que era Hans Restrepo, que fue guitarrista de Kraken en esa época. Entonces íbamos hasta el Porvenir a recibir clases con él. Yo me acuerdo que yo intentaba sacar las cosas a oído, porque pues por ese punto que uno decía, pero yo, ¿a dónde consigo partituras? A duras penas entendía yo cómo funcionaba una partitura. Entonces, en esa época, no recuerdo exactamente pues de dónde venían. Sé que había un método de guitarra que creo que llegó por medio de Hans,
aquí a Río Negro, pues fue muy famoso y ese método todo el mundo le sacó copia y se rodó. Eh, y el otro, no sé, pues recordás a Animal, la banda pues que era de Fercho. Un guitarrista de ellos, Fabián, creo que por medio de él, no estoy seguro, puede que esté errado, pero creo que él tenía como familia en Estados Unidos y él tenía posibilidades como que le mandaban a veces libros y cosas así. Creo que por ahí salían algunas copias. Entonces era una copia que sí, eso era una cosa. No decía, bueno, la tiene tal, vale tanto. Bueno, alguien la pagaba y el otro ya la vendía más barata hasta que esa ya, ya, ya estaba rodada. Entonces uno ya yo la tengo, ya sé, que le copia. Entonces uno las iba ya organizando en un foldercito. Pero era muy bacano porque eran copias de los libros originales, que en esa época eran famosos los songbooks. Venía todo, por ejemplo, de Metallica, entonces venía todo, digamos, el álbum negro y venía con su CD, pues, con las pistas y vos estudiabas así los temas. Bueno, me tocó hasta ahí, simplemente la copia y ya uno en cassette tenía la canción y trabajé. Una primera banda que yo tuve que se llamaba Tendencia y yo tocaba con Edwin Carrasquilla. Carrasquilla era el vocalista. Por medio de él conocí, por ejemplo, él conocía a Heiser, que era de otro proyecto que creo que él tuvo, y ellos ensayaban en esa época por el Palacio de la Cultura donde es actualmente, existía una floristería, y ahí es donde ensayaba Bajo la Lengua. En esa época creo que ellos tuvieron varios nombres, Santropel o algo así. Y como yo era más vieja guardia, creo que tenían pues también cositas. Entonces desde allá se empezó como a filtrar. Entonces Edwin se las conseguía por medio de Hayes, como que las conseguía por medio de Albeiro, que era el guitarrista de Bajo la Lengua. Y desde allá empezó a venir como una especie de información que yo empecé a adquirir también. Edwin llegaba, por ejemplo, con, ay, mira, me pasaron estos ejercicios, ¿cierto? O tal partitura de Metallica o tal cosa, y eso llegaba a las manos de uno y eso era... O sea, no había la hora de estar en la casa ya intentándolo pues tocar. Porque fue bueno, digamos pues por la falta, pues como la diferencia ahora de la información, que es tan fácil. Yo pienso que uno se preocupaba más como por en realidad exprimir como esa información, ¿cierto? O sea, yo la tenía, pero aparte de montarla, uno necesitaba que eso sonara, o sea, que me sonara igual. Entonces creo que ahí es donde había o se adquiría un buen nivel, porque uno sí se exigía. Para mí el rock, digamos que es como la rebeldía y como la libertad. Yo lo defino en esas dos palabras. Pues el proyecto ahora pues fuerte es Equimosis, ¿cierto? Con Remorse, esa fue mi primera banda de metal. Mi amigo pues quiso como retomarla, pues tuvo un montón de proyectos, como que llegó a eso, como que él sintió que eso había que revivirlo. Entonces, en esa época nada más éramos tres, éramos dos guitarristas y él que es el bajista y vocalista. Entonces, ahí volvió a armarla. De hecho, yo llegué fue porque él me invitó otra vez como, hey, queremos hacer un video. Entonces, no sé, querés de pronto participar y mirar a ver si estás ahí con nosotros. Entonces, ahí va pues como el asunto. Es un tema que se llama File of Death. Y entonces los invito para que lo veamos.